¿Por qué los y las jóvenes no están interesadas en la política? Más adelante, diputados jóvenes están con nosotros y van a dar su visión sobre lo que ocurre en esta línea. Así que recuerden, ustedes pueden ser participantes de este programa marcando el 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Tomémonos este delicioso café. Compra en Cinza opciones para el verano. Impermeabilizante Siliconizer, $25.49. Rollo tapagotera, $21.59. Adaptador con luz de noche, $1.49. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. En contexto. El de noticias de qué está hablando el país. El pasado viernes finalizó un foro de cambio climático que se estaba realizando en Nicaragua, en el que participaron diferentes organismos de seguimiento al clima de Centroamérica, de México y Colombia. Este foro, que fue financiado por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, AID, tuvo como resultado que los científicos de la región centroamericana determinaron que el fenómeno climático del Niño con intensidad moderada afectará a Nicaragua en los meses de mayo, junio y julio. En la zona central sur del Pacífico del país, excepto el departamento de Río San Juan y la región autónoma del Caribe Norte, se espera un periodo lluvioso en el rango normal, según las conclusiones del Foro del Clima, y lo importante de esto es que, según decía Marcio Vaca, pues las lluvias estarán moderadas, no se espera una sequía y eso es lo más importante para nosotros. El tema relacionado con que haya lo suficiente lluvia para la producción, porque si no hay lluvia estamos fregados. Las conclusiones son que la lluvia va a estar regularmente, pero que va a haber algunos espacios del corredor seco que van a ser seriamente afectados por la falta de precipitaciones. Vamos a ver qué medidas anuncian más adelante las autoridades nicaragüenses en relación al tema del cambio climático, que, como les digo, de acuerdo a estos expertos en el Foro Climático de Centroamérica, celebrado los días miércoles y jueves de la semana pasada y cuyas conclusiones se brindaron el viernes, va a estar millones. En el año 2014, el país obtuvo 1.135 millones de dólares en remesas, un 5.4% más que en el año 2013. El informe de remesas dice que Estados Unidos sigue siendo el principal país donde llegan las remesas a Nicaragua, seguido por Costa Rica, Panamá y el resto de países como Canadá, México, El Salvador y también está España. Sin embargo, a pesar de este crecimiento en las remesas familiares percibidas, Nicaragua sigue siendo el quinto país receptor de remesas de Centroamérica. El primero es Guatemala, que recibe al año 5.544 millones de dólares en remesas. El fin de semana también se conoció información que fue filtrada por la Procuraduría General de la República y el Marena a algunos medios de comunicación en relación al caso de Milton Arcia. ¿Qué dice esa información? Algo que no se había manejado, y mantengamos esa imagen ahí, la que está en pantalla, mantengámosla ahí. Esa imagen, para los que están en radio, quiero explicarles que tenemos una imagen donde está el señor Arcia recibiendo un cheque, supuestamente, de la Procuraduría General de la República, un cheque de $1 millón, supuestamente, de pago por el caso del Malecón, ¿verdad? Esto quiere decir, de ser cierto, porque es una información que ha sido filtrada, que esto es algo que el señor Arcia no ha dicho. Independientemente de la manera en que fue detenido y destruido el hotel, que nosotros creemos ha sido la más inadecuada, si lo que se ha filtrado a los medios de comunicación, y sigamos con las imágenes ahora sí, porque hay documentos del Marena que dicen que se le dio permiso para construir en Granada un puerto y no en Moyogalpa, y que entonces el señor Arcia se habría tirado, como decimos, las trancas, abusando de los permisos que se le habían dado. Incluso en el Marena, que era dirigido por Arturo Harding, en el gobierno del presidente Bolaños, se le mandó a llamar la atención por lo que estaba haciendo. Él apeló y, sin embargo, igual continuó
construyendo. Si esto es cierto, yo diría que las autoridades deben demostrarlo y alguien debe dar la cara. Si el procurador tiene la información, Hernán Estrada debería de dar la cara. Igual las autoridades del Marena. La filtración a los medios es buena porque pues abre un ángulo de la información que no teníamos hasta este momento. Pero creo yo que debería de haber una autoridad que diga, miren, el señor Arcia pasaba esto y esto y esto con él, lo cierto es esto de nuestro lado, las mentiras que he dicho son estas y aquí están los documentos que lo demuestran. Y de nuevo, no estoy justificando ni voy a estar de acuerdo nunca con la manera en la que llegaron a traerlo, a sacarlo de su hotel, a desbaratar el hotel. Y además de eso, la gran cuestión que queda aquí como pregunta es el documento que le extendió la Procuraduría General de la República en enero de este año, en donde le daban por compensación el terreno de Moyogalpa, de acuerdo a una escritura que el señor Arcia presentó. ¿Cómo queda? ¿Qué tan cierto es? Y si la Procuraduría sabía que todo esto era ilegal, ¿cómo llegó entonces a otorgarle o a emitirle documentos que ponen en cuestión ahora quién dice la verdad o quién dice toda la verdad y quién dice todo solo mentiras? Pero sí, esta información que fue filtrada, como digo, a los medios de comunicación el fin de semana, pone otro ángulo de la información que no sabemos realmente qué tan cierto y qué tan mentira es, qué tan cierto es lo que decía el señor Arce ahora, qué tan cierto es lo que dice la Procuraduría. Esta fotografía que está en pantalla dice que ese es el momento en el que el señor Arce recibe un cheque de parte de un funcionario de la Procuraduría por $1 millón. Vamos a ver qué reacción tiene Milton Arcia después de que se conoció esta información el fin de semana. Y otro comentario que quería hacer es sobre el tema del asesinato de este oficial de inteligencia en Rivas, que se dio la semana pasada al estilo sicariato, ¿verdad? Extraño la muerte de este oficial de inteligencia del Ejército de Nicaragua. Iba saliendo de un bar que queda como a 200 varas de su casa, fue seguido en su motocicleta por un carro, le tiraron 2 balazos y lo mataron. Hasta ahora las autoridades siguen investigando el asunto, pero debe llamar la atención que, siendo Rivas un departamento donde el narcotráfico actúa con gran fuerza y donde se le ha asestado grandes golpes al crimen organizado, no es de extrañarse, ¿verdad?, que de pronto vengan a pasarle la cuenta a los oficiales de inteligencia, porque según los familiares del muerto, había un reconocimiento tácito del trabajo que él hacía para quebrar al narcotráfico. Y por tanto no es de extrañarse, ni se puede especular, o no es malo especular en el sentido de que les pasaron la cuenta por trabajar desnudando algunas células del narcotráfico o dando información vital para quebrar algunos expendios o algunos quiebres de gran magnitud en el sentido de toneladas o de grandes cantidades de kilos allá en Rivas. Lo cierto es que para hoy supuestamente se daría información concreta sobre qué ocurrió, quiénes son los responsables, porque se le ha preguntado tanto a las autoridades policiales como las mismas del Ejército, dicen se está investigando y probablemente hoy haya un poco más de información sobre eso. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando vengamos ya está con nosotros Edipcia Dubón, ella es diputada suplente ante la Asamblea Nacional. Vamos a estar hablando sobre las últimas encuestas, ¿verdad?, las simpatías y antipatías políticas. ¿Qué se está haciendo para captar a una gran cantidad de la población nicaragüense que dice no tener partido de su preferencia? ¿Y qué hacer contra más del 50% que dice ya las encuestas tiene seguro el Frente Sandinista como voto en las próximas elecciones? Esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres de
tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Brus. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Visita Barbujos. 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Vamos a conversar con Edipcia Dubón, es diputada del MRS en la Asamblea Nacional, una de las más jóvenes que hay en nuestro Parlamento, y la invitamos porque queremos con ella tener una reflexión sobre simpatías y antipatías políticas. En primer lugar, bienvenida a Café con Vos, primera vez que te tengo conmigo, Edipcia. Efectivamente, Luis, muchas gracias. A pesar que mi abuela dice que somos familia. Ajá. Sí, porque ella es galeano y los galeanos todos son de la misma cepa. Chinandega y chontales. Bueno, en el caso, no, son cebaqueños. Así. Así. Pues, por ahí vienen otros Entonces ella dice, no, si vas a estar con un familiar, me dice, vamos a ver, le digo yo, aunque no nos reconocemos como familia, suponemos que sí somos. ¿Cómo te gusta el café? Me gusta caliente. Sí. Esa es la primera regla. Segunda, no me gusta quemado. Me gusta que esté bien
bien tostado. Y tercero, me gusta con un poquito de azúcar, no me gusta la esplenda ni el azúcar falsa, me gusta el azúcar morena. Bueno, entonces te vas a agregar una cuarta porque a nosotros nos gusta con vos. ¿Así? Por eso te invitamos a que vinieras para acá. A ver, la última encuesta, comenzamos con la última encuesta. La última encuesta dice que el presidente Daniel Ortega tiene el 76% de apoyo de la población en la gestión de su gobierno. Para una diputada joven como vos y miembro de un partido o un movimiento como el MRS, ¿qué significa esta encuesta? ¿Qué lectura le da a ese gran porcentaje que dice la encuesta de MIR que respalda al presidente Ortega en su gestión? Bueno, primero que yo ando en la calle, ¿verdad? Yo vivo en este país y me acabo de bajar de un taxi y le pregunté al taxista qué le parece el resultado de la encuesta donde el presidente Ortega tiene más del 70% de aprobación. Y me dijo, ¿a dónde? Aquí, en Nicaragua. Está loca, chiquita, me dice, si no lo queremos ya. Ya toda la gente donde está la ruta del canal no quiere a Ortega más. Y esas son sensibilidades. Mira, yo creo que la encuesta tiene que verse primero en el marco. ¿Cuándo se lanza una encuesta y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que ubicarnos que en noviembre de este año se abre el proceso electoral en este país, se entrega el calendario electoral y las encuestas tienen por definición en el marketing político y en la comunicación política el objetivo de persuadir a un electorado. Entonces, ¿cuál es ese resultado? Para mí lo que pretende es convencernos de que efectivamente es el candidato de preferencia de este país, pero además que no tiene competidor. Ese es el objetivo político de esa encuesta. Evidentemente, el problema de las encuestas es que, como son datos supuestamente estadísticos, te crean un nivel de confiabilidad y credibilidad que de repente la gente está como, ¿será que realmente tiene ese nivel de confianza? Ha habido en las últimas encuestas la información de M&R, de Sid Gallup incluso. No digo las otras porque son, creo, Borges y Asociados. Coinciden en lo mismo. O sea, coinciden que el presidente Ortega y su gobierno tienen una calificación alta y que el camino que lleva el país bajo su gobierno es el indicado, de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Bueno, pero también dicen de las encuestas que más del 70% de la población encuestada tiene miedo de responderla. Entonces eso te denota que las encuestas por lo general tienen un margen de error y segundo tienen un nivel de volatilidad de la opinión. O sea, los ciudadanos cuando responden una encuesta también se preguntan a quién le estoy respondiendo. Y sobre todo en un país donde hay penalización por actuar en determinada dirección contraria al régimen político, difícilmente te van a responder lo que realmente piensan. Entonces, hay que ver los dos lados de la encuesta. El lado que dice efectivamente que un porcentaje muy importante, arriba del 70%, también tiene miedo de responder, y un porcentaje que dice que el presidente Ortega es el candidato preferido. Pero además habría, y si vos contrastás, bueno, si el presidente Ortega es el candidato preferido de los nicaragüenses, ¿por qué todavía no ha logrado resolver los problemas fundamentales que salen en esa misma encuesta? De pobreza, de carestía de la vida, de falta de oportunidades. ¿Por qué no ha podido resolver el problema de que 7 de cada 10 nicaragüenses prefieren irse de este país? Entonces, si el presidente Ortega fuera el candidato favorito de los nicaragüenses, serían 3 de cada 10 los que se quisieran ir. La encuesta, según lo que yo pude ver, habla de que el 47% de los nicaragüenses sí se iría del país si se presenta la oportunidad. 47%. En esta encuesta. Pero los resultados, las investigaciones de Naciones Unidas te dicen que son 7 de cada 10. Entonces estamos igual, pues, suponete, dejemos los 47. Es un porcentaje alto, es casi la mitad de la población. Entonces hay que sopesar esos resultados. Un presidente que no logra resolver los problemas fundamentales de los nicaragüenses, ¿cuál es el objetivo de tenerlo como presidente? ¿Dónde está la oposición en esta línea? Porque hablamos de que si revisamos las mismas encuestas, ¿verdad?, indican que el Partido Liberal Independiente, el PLC, el Movimiento Renovador Sandinista y otros partidos no suman el 10% entre todos, de acuerdo a las encuestas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la oposición? Mira, yo creo que hay que reconocer la estrategia que subyace al presentar una encuesta, pues, porque al final lo que pretende es sustituir el debate político con medidas estadísticas.
¿Cuándo hemos visto nosotros en un debate político a Minta Granera? ¿O cuando hemos visto en un debate político? Pero la comisionada Granera no la miro yo en un debate político. Pero es que sale como un liderazgo, sale punteando entre los liderazgos. Pero como una de las figuras que mejor aceptación tiene entre la gente. No quiere decir que tengan que entrar en un debate político. No, es que al final lo que te pretende es sustituir al liderazgo político, colocándolos como incapaces y poniendo a personas que no están en la esfera política como posibles candidatos o que lo harían mejor. Y entonces yo me pregunto, si tanto mejor lo haría la comisionada Granera, ¿por qué no ha resuelto el problema de Ocupains? ¿Por qué no le ha dado respuesta? Si es tan eficiente. O sea, porque la eficiencia no se empieza a medir cuando vos estás en el cargo. La eficiencia se empieza a medir desde que vos estás en el ejercicio de la función pública. Y efectivamente, ella no ha logrado resolver ningún caso en este país. Y la gente no tiene confianza en ella. A ver, Edith. Los casos de narcotráfico. Yo te entiendo, y yo he sido crítico de eso acá. Ocupains es uno de los casos más emblemáticos que hay. Pero la policía, como tal, yo creo que tiene un déficit serio en el tema político, en el tema de que se respete la libertad de movilización, que se respete la libertad de la gente de manifestarse en la calle, de proteger a quien está en contra del gobierno, y si quiere ir a la calle, protegerlo y no dejar que lo golpeen. Fuerzas de choque, que los hemos visto claramente actuando. En eso creo que hay un déficit enorme. En el caso de Ocupains, ni te digo, el tema del canal, por ejemplo, y la golpiza a los campesinos en el Tuy, lo que pasó en Rivas, son cosas que son criticables. Lo que pasó con Milton Arce, que lo acabo de decir hace unos minutos, también criticable. Pero la policía, como tal, en términos generales, creo que los números que tiene son positivos desde el punto de vista de lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista internacional, Nicaragua es visto como uno de los países más seguros que hay. Entonces voy a decir, todo eso tiene que ver con un modelo que bien que mal está funcionando. Porque me parece a mí que si nos ponemos a decir de que no sirve nada, me parece que estamos en los extremos, y ahí es donde yo no coincido. Mira, yo no creo que no es que no sirva nada. Yo lo que creo es que si vos colocás... No resuelve ningún caso. Si vos colocás al líder de la Policía Nacional en el juego político, entramos al juego político y hay que hacer la valoración en su justa dimensión. Y yo creo que vos tenés razón, separemos a la Policía Nacional de la comisionada Granera, aunque tienen muchas cuentas pendientes, ¿verdad? Porque en las cosas comunes, y yo soy víctima de robos comunes, han llegado a tomarme las huellas dactilares del carro, han llevado hasta el perro, y cuando llego en la mañana siguiente me dice, ¿cuál denuncia? La que llegaron ayer a levantar. Entonces, me parece que si vamos a preguntarle a los ciudadanos nicaragüenses en términos de cuál es la efectividad de la policía para respondernos a nosotros los nicaragüenses, no en la encuesta internacional, yo creo que salen bastante deficientes. ¿Dónde está la oposición? Sí. Entonces, las figuras políticas que están ahí quieren ser sustituidas en las encuestas por figuras que no son políticas, pero que están haciendo algún tipo de gestión pública y que quieren posicionarla en lugar de quienes están haciendo cabildeo político, quienes están en incidencia política. Mira, yo lo que digo claramente es que hay una sustitución del debate político por unas medidas estadísticas, y eso destruye la democracia, la va deteriorando, porque al final la política y quienes hacemos el ejercicio de la política somos vistos por la ciudadanía en este ejercicio cotidiano del diálogo y de la construcción de propuestas. Pero si vos nos sacás de ese juego y nos pones a medirnos por datos estadísticos, entonces se vuelve el tema del día la encuesta. Pues, ¿a dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces yo lo que puedo decir que nosotros los que estamos en la asamblea, estamos haciendo nuestro trabajo. Hemos estado promoviendo iniciativas de ley a favor de los nicaragüenses sobre el tema energético, hemos estado promoviendo iniciativas alrededor del tema de los combustibles, hemos estado defendiendo los derechos y las garantías de los nicaragüenses, hemos estado peleando contra el tema del canal y las violaciones de derechos humanos, hemos estado haciendo las denuncias que corresponden en los espacios internacionales. Recientemente en la Cumbre de las Américas estuvimos acompañando a la sociedad civil, participando en foros parlamentarios, participando en los foros de cambio social. Hemos estado promoviendo el tema de la Relatoría para los derechos, para la democracia, que es un espacio que no existe en la Organización de Estados Americanos, que podría posibilitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los peticionarios tengan además un órgano que pueda ser y más imparcial a la hora de colocar resoluciones en contra de los estados o a favor de los peticionarios, pues, o viceversa. Entonces hemos estado haciendo nuestro trabajo, pero las encuestas tienen una
un objetivo político, responden a una estrategia de comunicación, a la estrategia de comunicación de persuadir a favor de una opción política o de un liderazgo político, o de desincentivar el voto o la posibilidad de cambio en el país del modelo político. Entonces, para mí eso es lo que significan las encuestas. Entonces, nosotros cotidianamente estamos trabajando en la calle, estamos trabajando con la gente. En el caso nuestro, hacemos foros permanentemente con jóvenes, con mujeres, con poblaciones más marginadas en el país. Nos estamos moviendo alrededor del territorio nacional, estamos en Matagalpa, ayer, el fin de semana, estuvieron compañeros en San Lucas, estuvieron compañeros en Chichigalpa organizando directiva, estamos haciendo nuestro trabajo. El 37% de la población, de acuerdo a esa encuesta de MIR, dice no tener partido político. ¿Qué están haciendo los partidos políticos, movimientos organizados para atraer ese voto hacia su caudal? Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos seguiremos conversando con Edipcia Dubón. Aquí hay mensajes para ella. Llamadas telefónicas podemos permitir. Usted puede participar, recuerde, 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Voz.
amigos televidentes y oyentes, gracias por seguir con nosotros acá en Café con Voz, el saborcito de la mañana. Quiero leer un mensaje que está aquí en @Café con Voz, en Twitter. Dice Eduardo Telles: ni el señor Arcia es un santo varón de Israel, pero lo condenaron primero y después lo expropiaron, lo martirizaron y luego legitimaron, dice acá el comentario del amigo en Twitter. Estamos conversando hoy con Edipcia Dubón. Ella es diputada suplente del Movimiento Renovador Sandinista en la Asamblea Nacional, una de las diputadas más jóvenes que hay. Y aquí hay un mensaje que me dicen por acá. Vamos a leerle algunos ya a Edipcia antes de entrar con la parte del 37% que dice no tener partido. Hola Luis, dice: esta parienta te salió fiera, felicitámela, jajaja, dice acá un amigo. Por acá hay más mensajes que dice lo siguiente: debido a la popularidad de Daniel y de la compañera Rosario, los que quieren irse aumentan, dice este mensaje por acá. Y dice una gran parte, otro mensaje dice: una gran parte de la población considera esas encuestas una farsa. Siempre salen en coyunturas, un engaño de quien las paga, dice. Otro mensaje por acá dice lo siguiente: es posible que la mayoría no quiera a Daniel Ortega, pero él tiene 9 canales de televisión donde enfocan todas las obras sociales que impulsan, aunque sean mínimas, las maximizan, y la oposición dividida peleando entre sí y sin propuestas. Ese es el gran problema que tenemos. Acá dice lo siguiente, otro mensaje: el gobierno tiene gente infiltrada en la oposición para mantenerlos divididos y sin propuestas. Y acá un mensaje dice lo siguiente: Daniel Ortega no gana por la gran aceptación política que tienen, gana por la oposición dividida. La oposición existe, pero existe de manera fraccionada. El Frente Sandinista pone en práctica la regla que divide y vencerás. Saludos, Ever Castro desde Matagalpa. Edipcia, varios mensajes por ahí. Bueno, saludos a los matagalpinos que nos están viendo, ¿verdad? Mira, yo creo que hay varios elementos. El primero, sobre el tema de la coyuntura. Efectivamente, una de las características que tiene la encuesta es atrapar al electorado, atrapar a los medios de comunicación, atrapar a la población en esos datos estadísticos y desviar la atención a temas como el caso de Milton Arcia, que es un tema de seguridad jurídica importante en el país y que efectivamente necesita una respuesta contundente. Yo creo que parte de la estrategia de comunicación del régimen de Ortega. Ahora, sobre el tema de comunicación, yo te voy a decir, ellos lo están haciendo bien. ¿Nosotros de qué estamos hablando? Estamos hablando de la encuesta y estamos reforzando, aunque no queramos, que efectivamente hay un porcentaje del 70% más que está a favor del presidente Ortega. Entonces, nosotros, aunque estemos diciendo que no, la gente que nos escucha empieza a dudar, ¿será realmente? No, pero aquí tenemos tus argumentos. Claro, pero yo lo que hago es poner mis argumentos sobre la mesa frente a unos datos que tienen la característica de, como son datos estadísticos, tienen un nivel de confiabilidad. O sea, cómo mis palabras pueden desmontar lo que supuestamente está recogido en un proceso científico donde se tomó en cuenta un número importante de la población nicaragüense, ¿me entendés? Entonces, lo que es un proceso complejo de comunicación que se sitúa dentro de una estrategia de marketing político. Ahora, sobre el tema de oposición. Muchas veces yo escucho que el discurso se centra hacia quienes estamos en el ejercicio cotidiano de la política. Pero la oposición son todos aquellos nicaragüenses que no están de acuerdo con este régimen. Son todos aquellos nicaragüenses que no les parece, que nos violen nuestros derechos, que nos impongan un canal, que nos suban el precio de los frijoles, que nos suban el precio de la energía eléctrica, que estemos pagando el combustible más caro de la región. Esos somos los opositores. Tenemos una llamada telefónica, hagamos una pausa para que dejemos entrar y participar al amigo o amiga televidente o oyente que está por ahí. Aló. Sí, muy buenos días. Si nosotros miramos, ya no meramente las encuestas, los resultados de la encuesta, o sea, que es el pueblo de Nicaragua el que da su opinión. Miremos exógenamente de qué manera se mira Nicaragua. Hace poco vinieron unos alemanes que quieren invertir en el país, en diversas industrias. La relación comercial entre Nicaragua y Estados Unidos está muy bien. El discurso antiimperialista, pues, es que no hace mucha mella. Y otros, los turistas de los Estados Unidos, de Canadá, las remesas, como acaba de decir en el programa el licenciado,
Es decir, si lo vemos fuera, es decir, la lucha antinarcóticos, es decir, hay un balance a nivel internacional muy, muy positivo. Entonces yo comprendo que a la oposición le es difícil contrarrestar esta realidad, porque es una realidad, querramos o no, de tal manera de que Nicaragua, si con esa alianza, esa política de alianza con la empresa privada, creo que les está dando resultados. Entonces les hace muy difícil a ustedes, aun cuando entendemos que hay gente que no le gusta el gobierno. Pues, muy buenos días. Gracias por su llamada, Edipcia. Mira, yo creo que es una buena pregunta la que hace el señor, ¿cómo se mira Nicaragua, verdad? Yo creo que Nicaragua se mira con un 80% de la población que está en el sector informal, que tiene problemas, y la encuesta lo dice. O sea, ¿cuáles son los principales problemas de los nicaragüenses? La pobreza, la carestía de la vida. Esa es la realidad de los nicaragüenses. Que desde fuera, bueno, bien decía el que comentaba en Twitter que Ortega tiene casi control sobre todos los medios de comunicación televisivos. De los 2 medios escritos tiene 1, de las radios prácticamente solo la corporación. Entonces hay un cerco mediático que es difícil. Y la Radio Universidad. Bueno, pero hay un cerco mediático que dificulta efectivamente poner en evidencia qué es lo que está pasando en este país. Pues entonces yo acabo de estar en San Juan, Puerto Rico, en una reunión de la Confederación de Parlamentarios de las Américas, y lo primero que me preguntaron es ¿cómo va el canal? ¿Cuál canal? Les pregunté yo. Entonces, efectivamente, estamos en un problema, pues los nicaragüenses, lo que es la ficción, ¿verdad?, de lo que se vende fuera de este país y de la realidad cotidiana. ¿Qué están haciendo para capturar la atención del 37% de los nicaragüenses que dicen las encuestas, o esta última encuesta, no tienen partido? O sea, ¿qué estrategia tienen ustedes planteada para capturar o para encantar a ese voto? Porque el voto cautivo de Ortega incluso está, según la encuesta, mucho más arriba del 38% que hace unos años decíamos, ese es el techo. De ahí no va a pasar, pero dicen las encuestas que ya está bastante arriba de eso. Pero hay un porcentaje de independientes ahí. ¿Qué están haciendo ustedes para encantarlos y con propuestas que se antepongan, o mejor dicho, mejoren lo que está haciendo el presidente Ortega? Yo lo he dicho acá y lo reconozco. El subsidio del bus, ahí está. La energía eléctrica la tenemos todos, ¿verdad? Hay programas sociales que tienen un impacto directo, que son migajas, que son asistencialistas, pero bueno, se le está dando respuesta a la población en su necesidad inmediata. Frente a esas cosas reales, palpables, ¿qué está haciendo o qué propuestas tienen ustedes desde la oposición? Mira, yo no creo que se le esté dando respuesta a la población. Yo creo que hay unas políticas que son políticas heredadas. O sea, el tema del subsidio del bus no es un tema que vino a imponer el presidente Ortega, es una política de Estado prácticamente. Pues el tema de la energía eléctrica, bueno, sí, tenemos energía, pero hay que ver cuál es el costo. Subsidio, ¿a qué precio estaría el pasaje del bus hoy día? Sí, pero es una política, o sea, no es que... Pero bueno, se trata de voluntad también de gobierno. Sí, lo que pasa es que voluntad de gobierno y sería bien impopular, o sea, tiene que ver con un tema también de estrategia política. Y la gente lo agradece, hombre. No, yo creo que sí está, pero no es porque él tenga una definición particular, ha sido una definición de los gobiernos de este país de mantener el subsidio porque es el medio de transporte fundamental de los nicaragüenses. Sin embargo, hay que recordar todavía el tema de M-Pesos, pues. O sea, que hay gente que no está pagando 2.50, que están pagando 5 porque no tienen la tarjeta y entonces tienen que pagarle el que está con la tarjeta para que le pase en el La energía es para todo. Sí, la energía es para todo. Teníamos apagones de 9 y 10 horas cuando el presidente Ortega asumió el poder. Claro, pero ahora la energía debería ser más barata y sigue costando más. Entonces, es que tenés que ver desde dónde te posicionás. O sea, las cosas tienen distintas aristas y yo creo que podríamos estarlo haciendo mejor. Bueno, de eso efectivamente, y deberíamos... ¿Cuál es la propuesta? Mira, la propuesta nuestra es, primero, que aquí debe respetarse los derechos y las garantías de los nicaragüenses, que aquí debe haber alternancia en el poder, que aquí deben haber elecciones libres y transparentes, que aquí debe haber un cambio en el Consejo Supremo Electoral para que los ciudadanos puedan elegir realmente, y que aquí debe haber un cambio en el modelo económico que permita que los que ganan más paguen en correspondencia, y que no haya este acuerdo que debilita a la clase media, este acuerdo corporativo entre el Estado y los grandes capitales que han tenido estancado el salario real prácticamente al salario último del presidente Enrique Bolaños, donde cada día nosotros estamos ganando menos con respecto a lo que cuestan las cosas.
Entonces, pero fíjate que ese acuerdo corporativo que vos estás mencionando es altamente respaldado por la población, de acuerdo a la misma encuesta. Mira, yo creo que es respaldado por la población en el sentido que te crea un margen de estabilidad política, o sea, que no hay confrontaciones en la calle, pero en términos de las realidades cotidianas que viven los nicaragüenses, muchos se sienten en estado de indefensión. O sea, vos no podés aquí exigir que te paguen las horas extras cuando corresponde. O sea, vos te vas a una gasolinera y te encontrás a la muchacha a las 11 de la noche y le preguntas que cuántas horas es su jornada laboral. Y no son 8 horas, es más. Y le preguntas, ¿y te pagan más por eso? No, pero si no, me corren. O en el caso, por ejemplo, de las madres, mi hermana que tiene un niño pequeño, salía de la casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 7 de la noche. Y es madre soltera. Y entonces, ¿quién le cuidaba al niño? O sea, tiene que ver con un modelo que permita que la gente realmente... Y aquí también a veces es contradictorio, porque el presidente Mujica hizo en su reciente mandato, modificó la jornada laboral de 8 a 6 horas para que la gente trabajara menos y pudiera compartir más en sus hogares. Y entonces cuando hace la evaluación de la jornada laboral, la gente ya no estaba trabajando 6, estaba trabajando 12. Entonces, él decía que estaba muy decepcionado, pues, porque él lo que quería era que la gente tuviera más oportunidades para compartir en familia, y al final fue un fracaso. Entonces, a veces pueden ser cosas que nosotros pensamos que serían positivas para el país, pero que también tienen sus externalidades, pues, como este caso de Uruguay. Escuchando la propuesta que vos me decís que tienen la gente en la calle, cuando vos le preguntás por institucionalidad, la gente sabe qué es, pero te dice, ¿sabes que yo no como eso? La gente le preguntás por el Estado de Derecho y dice, sí, el Estado de Derecho está afectado, pero tampoco me da de comer el Estado de Derecho. Que la Constitución ha sido violada, que es una de las cosas que ustedes más reclaman y que yo reclamo acá también, porque si un país que no respeta el marco jurídico que está establecido para que funcionemos como sociedad, estamos fregados. Ahí coincidimos plenamente. Pero para el nicaragüense que anda, el de a pie, el de Coyol Quebrado, Coyol Comido, si el gobierno le da algo, los 750 córdobas del bono, le resolviste la vida a una persona que gana 5.000 córdobas y que con el bono suma 5.750. Entonces, si frente a eso, el discurso institucionalidad, Estado de Derecho, Constitución y respeto a las leyes no es la prioridad para la gente. Yo digo, ese discurso a ustedes no les está funcionando, porque se aleja realmente de las necesidades más cercanas de la población nicaragüense. No sé si es que no lo han logrado ver como que hay que cambiar la estrategia, Edith, ¿no creemos? Mira, es que yo creo que la estrategia tiene que ser amplia, ¿verdad? Y el tema de la institucionalidad democrática y el tema de los derechos humanos está vinculado con la economía. O sea, en la medida en que vos no tenés un marco jurídico, no tenés institucionalidad democrática, no tenés gobernabilidad democrática, efectivamente no vas a poder tener políticas económicas que aseguren las condiciones de vida de los nicaragüenses. Mira, el tema del canal. Yo aquí tengo datos. ¿Cuál es la afectación que tiene el tema del canal en la zona de Nueva Guinea? Van a ser afectadas 50 escuelas primarias, 9 escuelas de secundaria, 15 centros infantiles comunitarios, 7 puestos de salud, 13 casas base, 22 iglesias católicas, 49 templos evangélicos, 21 cementerios, 11 barreras, 4 canchas deportivas, el sistema de agua, carreteras, 190 pulperías, 25 veterinarias, 10 talleres mecánicos, 6 talabarterías, 8 carpinterías, 15 molinos, 2 clínicas, 18 comedores, 6 ferreterías y 9 básculas. Pareciera que no importa. O sea, no importa lo que vos señalabas, o sea, qué tiene que ver la institucionalidad con lo cotidiano, pero a esta dueña de pulpería, la ley del canal le afecta. Porque ella está, desde que se aprobó en junio del 2014 la ley del canal, ella está en incertidumbre. ¿Cuál es la estabilidad que tiene? ¿Cuál es la posibilidad de seguir criando a sus hijos y asegurarles la educación? O el tema del bono. La gente, el bono sale fuera de su colilla del INSS. Entonces, cuando ellos quieren aplicar a un préstamo bancario, no les da. O cuando ellos se vayan a jubilar, los que ya están próximos a jubilarse, que han estado recibiendo el bono salarial, como no está contemplado, tampoco les van a dar un poquito más en su jubilación. Y la gente sabe que es por un problema de falta de institucionalidad, que ellos tendrían derecho a que eso se incorporara a su salario.
y que eso significaría que tendrían una mejor pensión. La gente lo sabe, porque lo está viviendo en carne propia. O sea, yo tengo familiares que recibieron el bono por mucho tiempo y que se están jubilando ahorita y lo que les sale de pensión es una miseria porque no les incluye el bono salarial. Quiero leerte unos mensajes que están por acá. Dice, para la diputada, ¿qué opina sobre las leyes populistas que se han aprobado desde los años 80? Leyes de carácter social sin reglamento, sin financiamiento, leyes que se convierten y las aplican discrecionalmente solamente para organizaciones que tienen que ver con el gobierno. Acá otro mensaje que dice lo siguiente: es la oportunidad del MRS, el PLI, el PLC, el PLI está en bajada, el PLC ya está quemado, pero el MRS tiene mucha simpatía. Sin embargo, necesitan empaparse más, tener más iniciativa y organizarse más, dice Ever Castro acá en los mensajes. Mira, yo sigo en la misma línea. O sea, por ejemplo, con el tema del canal, vos estás afectando también a las comunidades indígenas, que normalmente no hablamos de eso. Y ahí tenés a las comunidades indígenas de Salinas, de Nahualapa, de Nancimí, Veracruz de Zapotal, Urbaite de las Pilas y San Jorge. Todas esas poblaciones también están con incertidumbre y vos estás viendo que hay manifestaciones organizadas de los ciudadanos en contra de un proyecto que no les corresponde, que no ha sido concebido con ellos y del que no se sienten parte y que más bien está poniendo en riesgo su visión de futuro, su presente, porque les está hipotecando su presente y les está hipotecando su futuro. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, efectivamente, no es solamente construir un discurso que sea convincente, sino más bien tener una propuesta, y nosotros hemos trabajado desde el año 2006, cuando llevábamos de candidato a Gerty Levites, en el caso del MRS, una propuesta muy clara, y nosotros como diputados hemos actuado en esa línea. Fíjate que es tan interesante que nosotros como diputados del MRS a veces cuando estamos en determinados debates o en el mismo plenario ni siquiera tenemos que ponernos a discutir sobre cuál es el tipo de educación que quisiéramos para este país o cuál es el tipo de reforma en el sistema eléctrico o en el tema de los combustibles, porque estamos claros que lo que necesitamos es que hay mejores oportunidades para todos. Y muchas veces yo he escuchado al diputado Sáenz, porque este señor me habla de los 80, yo nací en el 83. Tengo alguna referencia histórica, pues porque soy economista, he estudiado las políticas económicas de este país desde el 79 para acá y sé que han habido políticas que han sido interesantes, sobre todo en el plano agrícola, que es un tema pendiente en este país. Siendo un país con características fundamentalmente agrícolas, no hay incentivos reales en términos de ganadería y en términos de la parte de cultivo para que seamos más prósperos, pues. Entonces yo sí creo que lo que nos falta a nosotros es realmente sentarnos más cotidianamente con la gente, porque hay un reconocimiento, y a mí me sorprende cuando estamos en la calle que nos felicitan por las posiciones políticas que hemos tenido, porque el tema de la coherencia es fundamental y la gente te lo reconoce. ¿Cómo hacer para atraer al voto joven? Vos que sos joven. Mira, fíjate que el voto joven es bien particular. O sea, yo misma cuando estaba en la universidad odiaba la política y odiaba a todos los liderazgos políticos porque me parecían primero que ya eran jurásicos, pues tenían de estar en la vida política. Siguen siendo jurásicos. Sí, pero te estoy contando mi punto. No, pero siguen siendo para mí. Mi punto de vista, ¿verdad? Yo decía, pero qué locura este país con esta gente, nunca va a cambiar, ¿verdad? Al final me terminé dando cuenta de que las cosas no van a cambiar si uno no se mete y que cada quien tiene una responsabilidad. Entonces yo asumí la mía. Yo, como economista, puedo hacer propuestas que pueden ser inteligentes, pueden ser buenas, algunas pueden ser malas, pero al final quienes toman las decisiones son los políticos. Entonces necesitamos más gente buena haciendo política, gente más comprometida con este país, y yo creo que al final eso es lo que los jóvenes están buscando, gente que realmente les hable con sinceridad y que tengan un compromiso real. No es una cuestión mágica.
muchas veces en el tema joven hay muchos elementos subjetivos que juegan. A veces es el tema de la popularidad, o sea, yo estoy con aquel candidato o con aquella gente que me parece que es más popular o que me puede facilitar determinadas condiciones. Desgraciadamente uno a veces está en las posiciones más complejas, pues que es el papel un poco que me toca jugar a mí, un poco más desde la ética, un poco más desde la propuesta y no desde la retórica o desde el populismo. Entonces, al final yo creo que la gente va a tomar la decisión que crea que le conviene más. Y nosotros hacemos una apuesta a que este país cambie. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos, pues. Porque el cambio no es solamente para ellos, el cambio también es para mí. O sea, yo estoy metida aquí porque quiero un país mejor para mí también. Dice por acá, el voto joven no le interesa al PLI. El PLI tiene solo reliquias. El MRS tiene que atraer más al voto joven. Y dice acá el último mensaje: la verdadera encuesta se va a dar en las elecciones. Ojalá y que estén estructurados los grupos de oposición unidos y no divididos como están ahora para poder hacer frente al gobierno de Daniel Ortega de Dipsia. Te agradezco tu comparecencia, el tiempo se nos ha acabado. Un mensaje final. Bueno, felicitar a la Chena Castillo por su cumpleaños, ¿verdad? Así que un abrazo. Igual para la Chena que está de cumpleaños, un abrazo fuerte. Gracias, Dipsia, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, como siempre les agradezco su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. Siguen cayendo los mensajes. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.